Hola, ¿cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos. Qué gusto verlos en un programa más de ¿Qué rayos? Hola, Dani. Hola, Pisu. Fíjate que esta semana nos mandaron un tema de lo más interesante. Y aprovechando que obviamente a nosotros nos encanta hablar de ciencia, de tecnología y mostrar los avances tecnológicos más relevantes. Definitivo. Y el tema de hoy habla de uno básico para conquistar más. A ver. ¡Los robots! Y sí, es básico para colonizar por la importancia de poder no respirar mientras estés trabajando o haciendo cosas que puedan ser peligrosas para los humanos. Y es parte de la maravilla de los robots el que extienden las capacidades de los humanos de hacer cosas que de otra manera no podríamos hacerlas nosotros directamente. ¿Qué rayos con los robots y los robots nuevos? ¿Qué tan ágiles son estos nuevos robots? ¿Te imaginas un robot mascota? Sí, me gusta la idea. Estaría padre, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo pueden realizar los robots? ¿Te has imaginado? ¿Cómo se diseñan y cómo se elaboran los robots? ¿Y cuál es el futuro? ¿Llegará un momento en que sepan más que nosotros? ¡Tan, tan! Pues esto y mucho más en el programa de hoy. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Existen más de 1 millón de robots industriales en el mundo, la mayoría de ellos en Japón. Leonardo da Vinci diseñó una especie de robot en 1495. Se retomó su diseño para un robot explorador de la NASA. En el año 1900 la gente creía que los robots tardarían pocos años en llegar. Quizás ahora falte menos tiempo. Los primeros robots que se fabricaron eran juguetes para niños. Se espera que para el año 2040 los robots sean considerados como una especie nueva. Dani, amigas, amigos, ¿se han preguntado cuán importantes son las herramientas a lo largo de la vida humana? Claro, por supuesto. Y obviamente los robots han sido de las mejores herramientas que hemos inventado. Bueno. Claro, por supuesto. Y los podemos nombrar, digamos, las herramientas de la era moderna, pero el hombre ha usado herramientas desde el inicio. Cuando estábamos en la prehistoria, de hecho, uno de los grandes medidores de la evolución de la inteligencia humana fue precisamente la creación de primeras herramientas que nos ayudaran a abrir frutas a través de utilizar una roca o crear algún tipo de arma para cazar. El extender nuestras capacidades a través de las herramientas es una de las grandes marcas que tiene la humanidad y que nos separa en mucho de otras especies animales que también las usan. Hemos visto changuitos que parten cocos o abren frutas con distintas herramientas. Esa es de hecho una marca o una señal de una inteligencia avanzada y no de una inteligencia común que tendrían todos los seres vivos, ¿no? ¿Nuestro celular podría ser una herramienta? Claro, por supuesto, es una de las grandes herramientas que tenemos hoy día, por supuesto que lo es. Por supuesto que sí, y además los robots, como en este caso, nos han ayudado en fábricas, en industrias muy, muy grandes, porque claro, uno piensa que es un robot y va a tener ojitos y te va a hablar, pero mucha de la industria está robotizada. De hecho, es una gran observación porque, en efecto, quizá ustedes que nos están viendo en casa, cuando decimos robot, lo primero que pensamos es en un humanoide, en una figura humana construida a base de metal y chips y cosas por el estilo. La realidad es que los robots hoy, de hecho, están en tu casa varios robots. ¿Podrías identificar alguno? Si quieres, a lo largo del programa, ve pensando o identificando qué robots están hoy funcionando en tu casa y te vas a llevar una grata sorpresa. Al final hacemos un resumen, ¿les parece una buena idea? Sí, me parece un buen ejercicio. Ok, ¿cuáles son los retos que tienen hoy los robots y qué nuevos usos podríamos encontrar? Claro, porque además ahora los robots aprenden, tienen inteligencia artificial. Exactamente, y esto ha extendido nuevamente la oportunidad que tenemos ante la posibilidad de darle a una máquina una tarea en particular y permitirle a esta máquina mejorar la precisión, la calidad, la velocidad y la forma incluso en la que lleva a cabo esa tarea. Claro, y después de eso, ¿cómo los podemos mejorar, Pisu? Pues vamos a aprenderlo juntos, pero si les parece bien, vamos a que vean el siguiente reportaje que preparamos para ustedes y regresamos a seguir platicando de robots. Me encanta. La robótica es una disciplina que toma elementos de la ingeniería y de las ciencias básicas. Entre las ramas del conocimiento que utiliza está la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, ciencias computacionales, diseño industrial, informática, entre otras.
La robótica se encarga de diseñar, construir, operar y usar robots, así como de los sistemas encargados de su control, el procesamiento de información y la retroalimentación sensorial. El objetivo de la robótica es emplear la ciencia y la tecnología para desarrollar máquinas que puedan replicar acciones de los humanos con mayor precisión y, sobre todo, con menor riesgo para los mismos. Por ejemplo, ser utilizado para desactivar explosivos, para explorar sitios que tienen condiciones adversas para los humanos o probar artefactos como nuevas naves espaciales o cohetes. Dentro de las nuevas tendencias en la robótica es el uso de animales como fuentes de inspiración. Esto les brinda ventajas para tareas específicas. Por ejemplo, RHX es un robot con 6 pies que está diseñado para desplazarse sobre superficies irregulares. Este robot tomó como inspiración a las cucarachas, que con movimientos simples mantienen el equilibrio y no tienen limitaciones para el movimiento. La empresa Boston Dynamics del Instituto de Tecnología de Massachusetts ha desarrollado robots de 4 piernas inspirados en los chitas, que pueden alcanzar una velocidad de 55 millas por hora, además de tener capacidad de transportar carga de manera segura. La compañía alemana Festo ha creado un robot que es un brazo mecánico con pequeños chupones que simulan el movimiento del tentáculo de un pulpo. Una máquina de vacío envía aire a través del brazo y es responsable del movimiento. La compañía coreana Airo diseñó un robot en forma de pez llamado Miro, que está equipado con 2 motores y sensores de movimiento. Tiene la capacidad de nadar a profundidades de 50 metros y puede sortear obstáculos submarinos. Se creó un robot llamado Spot Mini, que está diseñado para realizar labores en el hogar. Puede recoger objetos y realizar labores de vigilancia. Bionicópteres, un robot volador inspirado en libélulas, tiene la capacidad de volar hacia adelante, en reversa y detenerse súbitamente en el aire. Además de estos robots inspirados en la naturaleza, existen nuevas generaciones de robots que tienen misiones muy particulares, como por ejemplo, en Japón se han creado robots entrenados para cuidar a adultos mayores. Ya que esta población está creciendo en número, se necesita personal entrenado para asistirlos en actividades de la vida diaria, por lo que estos robots son una gran alternativa para aliviar esta necesidad. Otro ejemplo más sobre la innovación en robots es el Iros 2017, creado por Honda, que tiene la habilidad de cargar objetos, caminar, equilibrarse de manera similar a la de los humanos, aunque con una mayor capacidad de carga y eficiencia en el uso de energía. Y en otro ejemplo de creatividad, el robot Piaggio sirve para transportar carga. Tiene forma de un cilindro, es una especie de mini coche de carga autónomo que se espera sea utilizado para realizar envíos en ciudades. Como puedes ver, los robots tienen gran potencial para resolver muchas actividades de los humanos. Es cuestión de tiempo para que se encarguen de resolver muchos de los principales retos de la humanidad. Bueno, pues como ya vieron, los robots son herramientas súper especializadas. Y con la inteligencia artificial tienen la oportunidad de mejorar y de hacer tareas automáticamente. Y eso no implica que se van a hacer más inteligentes que nosotros y van a terminar por dominar el mundo y desaparecer a la humanidad. ¿Por qué no? En realidad, esta inteligencia artificial, y de verdad que hay a quien le preocupa esto. Claro, hay películas de eso donde está todo súper fatalista. Exacto. La inteligencia artificial en este sentido está restringida al área de especialización que tiene un robot. Por eso decíamos que son herramientas súper especializadas. Si construye sillas, el robot lo que va a hacer en términos de inteligencia artificial es mejorar la velocidad, la calidad, la eficiencia con la que construye una silla. Pero es muy poco probable que a partir de ahí invente un nuevo tipo de mueble derivado de la silla. No. Ok, lo que tú quieres decir es que esta inteligencia artificial le va a dar la oportunidad de hacer más eficiente su trabajo y no necesariamente de pronto aprender de filosofía o de política. Y terminar por concluir que como son más inteligentes que la humanidad saldríamos sobrando, que es el plot, la línea típica de una película de ciencia ficción en la que los robots toman el control. Claro, y que nos da miedo. Bueno, ¿y por qué no le preguntamos? ¡Claro! Pues si nuestra nave, que ahora está adaptada para aquí, Marte, correcto, es un robot. Así que, Nave, te quisiéramos hacer una pregunta. Nave, ¿qué se siente ser un robot? ¿Y qué te ubicarías haciendo en un futuro? Eso es información confidencial. Esto es el futuro. Nos engañaste, nos engañaste. Muchas gracias, Nave. ¿Qué tipo de robots te gustaría a ti ver en un futuro? ¿Cuáles son los trabajos que crees que podrían hacer los robots? Y no se vale decir que la tarea.
ni la limpieza. Esas nos toca finalmente, nos debe tocar a nosotros. Oye, yo todavía tengo muchas dudas sobre Yo la también. robótica, así que ¿qué te parece que hacemos una entrevista a un experto? Vamos a la sala de entrevistas de ¿Qué rayos? Y preguntémosle a un experto todas las dudas que tenemos y que nos han estado compartiendo. Muchas gracias. ¿Nave nos llevas? Me fascina la oportunidad de platicar con expertos de los temas que tratamos en el programa porque es una forma de validar la información que nosotros te compartimos y evidentemente al mismo tiempo aprendemos nosotros. Así que gracias por la oportunidad de platicar con las amigas y amigos de ¿Qué rayos? Y tenemos preguntas muy relevantes porque el tema es un tema increíble. Y la primera pregunta obligada, Dani, por favor. ¿Cómo funciona un robot? Tiene muchos aspectos, su funcionamiento. Lo más importante es un cerebro. En este caso es una computadora, regularmente una computadora diseñada especial para el robot, y tiene sensores que son como los ojos, como los oídos, con los que puede obtener información del medio donde se desarrolla, y tiene actuadores que son como pues, las partes que le dan movimiento a los robots. Entonces, poniendo todo esto junto, los sensores toman información del medio externo, luego se procesa esa información y siempre hacen una acción diferente a la acción para lo que tú lo programas. Hemos mencionado a lo largo del programa varias veces ya la expresión o el término inteligencia artificial. Yo lo que quisiera preguntar sobre los robots es, ¿son capaces de aprender? Sí, en la actualidad son capaces de aprender. Hay muchas técnicas inteligentes que se basan en lo que el cerebro humano hace, por ejemplo las redes neuronales. Nuestro cerebro lo que mejor hace es identificar cosas o ver cosas o comparar cosas. Entonces, igual a través de los ojos recibimos cierta información, nuestro cerebro la procesa y podemos comparar esa información con lo que queremos. Esto mismo que estamos haciendo o que nosotros hacemos de forma natural, ahora lo tienen los robots y la tecnología se llama redes neuronales. Entonces te pones una red neuronal, que es un pequeño cerebro programado en una computadora y hace el mismo procedimiento. Ve patrones externos, le dices qué es lo que quieres que aprenda y los robots pueden ir aprendiendo. ¿Cuáles son las tareas más complejas que puede realizar un robot? El robot puede realizar cualquier tarea. De las más complejas sería ver cosas e identificarlas o reconocerlas. Por ejemplo, puede ver el rostro de una persona, puede ver el rostro de diferentes personas y puede saber qué es un rostro y qué es una persona, o puede ver los ojos de las personas. Pero reconocer el rostro de esa persona, o sea, darle nombre a las personas, eso es complicado y es de las cosas más difíciles que hace un robot. Además de reconocer voz, por ejemplo, y entenderla, no nada más pasarla a un texto, sino saber qué es lo que la persona está diciendo. Bueno, y a todo esto, ¿cómo se diseña un robot? Hay muchas fases en las que hay que trabajar cuando diseñamos un robot. La primera, se pueden trabajar en paralelo y regularmente al final se unen todas, se integran todas. La primera parte es hacer la parte mecánica, que consiste en que nosotros utilizamos softwares en las computadoras para simular primero el diseño de cómo va a quedar un robot completamente construido, y es la parte mecánica, la parte física, la parte en la que el robot va a interactuar con el medio y las fuerzas que interactúan sobre el robot. Eso es construir el esqueleto y qué es lo que vas a aportar al robot. La segunda parte es trabajar sobre el diseño electrónico, que es donde van a estar los microprocesadores y toda la parte electrónica, que es de electricidad que da energía para que todo lo mecánico se mueva. Y aparte se trabaja en los programas que van a estar dentro de las computadoras para poder interactuar con el medio. ¿Qué retos hay en el futuro para diseñar y fabricar robots? Retos, hay muchísimos. La robótica está en todos lados. Ahorita podemos ver robots que se manejan solos, que en el futuro se supone que no vamos a tener cada quien un coche, por ejemplo. Va a haber un coche que va a ir por ti, te va a llevar a tu trabajo, te va a llevar a tu escuela y va a llevar a otras personas cuando te deje a ti se va a ir a otro lugar para recoger a otras personas. Hay muchas áreas de la robótica. Podemos hacer robots para que hagan entregas. O sea, ya todo este tipo de situaciones en que las personas tenían que hacer estas labores, pues ahora las va a hacer un robot. Y hay mucho trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para nosotros es muy común trabajar
en tiempo real. ¿A qué me refiero en tiempo real? Que si yo veo este objeto y muevo mi mano hacia este objeto, pues lo estoy haciendo y estoy, en el momento en el que yo lo estoy viendo, pues yo estoy tocando este objeto. En los robots, cuando se maneja con grandes cantidades de información, es muy importante que también lo puedan hacer así. Y los robots tienen muchos problemas para hacerlo así. Si ustedes ven videos de la mayoría de los robots, si se meten a internet a buscarlos, son muy torpes todavía, son muy lentos. O sea, no tienen esa capacidad que tenemos nosotros de resolver cosas rápidamente. Uno de los grandes desafíos es ese, que puedan hacer las cosas tan rápido como nosotros lo hacemos. Pero eso engloba muchas cosas. Engloba desde inteligencia artificial, lo que hablábamos de redes neuronales, lógica difusa, todo lo que se trate de inteligencia artificial, algoritmos genéticos. Lo padre de la robótica es que hay un increíble campo de trabajo. En todos lados, hacia donde voltees, va a haber robots. Es más, ya hay robots. Y bueno, esta es una pregunta compartida por varias amigas y amigos que están viendo el programa en estos momentos. ¿Qué tenemos que estudiar si queremos trabajar con robots? Mientras seas ingeniero, puedes trabajar en alguna área de la robótica. En nuestra actualidad, antes, por ejemplo, estudiabas ingeniería mecánica y, bueno, era suficiente para trabajar en el área de mecánica. Ahora, o estudiabas ingeniería eléctrica y podías trabajar en el área eléctrica. Sin embargo, en nuestra época, todas las áreas son interdisciplinarias. Por ejemplo, si tú quieres hacer un robot, pues puedes estudiar ingeniería mecánica y vas a trabajar en la parte de las estructuras de los robots. Si quieres trabajar en los cerebros de los robots, pues tienes que estudiar computación, inteligencia artificial. Si quieres diseñar la parte electrónica de los robots, los sensores, la visión, cómo escuchan, pues deberías de estudiar ingeniería en electrónica, comunicaciones electrónicas. Son muchas áreas las que están dentro de un robot. Pues esto es todo. Muchísimas gracias por resolver todas nuestras dudas. Muchas gracias. Ahora vámonos a un corte y regresamos de volada. De volada porque viene Juanjo para hacer experimentos. ¿Esto es qué rayos?